pélvica, que va a corresponder a la parte firme o estable de ese miembro inferior, y encontramos a la región del muslo, a la pierna y al pie, que van a corresponder al segmento móvil o a ese miembro libre, es decir, el que va a generar la mayoría de movimientos a nivel de miembro inferior. Entonces vamos a empezar por la primera región. Antes de eso, importancia de miembro inferior, ¿sí? Principalmente durante la marcha, que es la actividad funcional del ser humano. Él es el que se encarga, ese miembro inferior, de distribuir las cargas para que finalmente no lleguen de la misma forma en cómo impacta el pie con las fuerzas de reacción a columna o a miembros superiores. Esto es el que se encarga de hacer esa distribución. Entonces, primera región, cintura pélvica. En esa cintura pélvica nos encontramos con los huesos coxales. Esos huesos coxales se van a articular uno a cada lado con el sacro. Yo sé que no han visto sacro porque no vimos dorsos y les estamos debiendo esa clase pregrabada de dorso, pero a este nivel encontramos al sacro, que a partir de sus alas se va a articular con una porción de este hueso coxal, que son las crestas ilíacas o las alas ilíacas, ¿listo? Formando una articulación que es la articulación sacro-ilíaca. Eso a nivel posterior. A nivel anterior se van a articular entre ellos dos, por medio de dos porciones, que es el pubis específicamente, se me unen gracias a un anillo de cartílago, formándome otra articulación que es la sínfisis púbica. Esta articulación es cartilaginosa y las alas y las crestas ilíacas es sinovial plana. Es decir, que esto, a pesar de que es una estructura estable, es decir, que debe mantenerse más bien estable, tiene movimiento. Movimiento que es mucho más evidente y necesario en las mujeres que en los hombres por el proceso de gestación y parto, pero hay movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, partes de ese hueso coxal. Encontramos que sus alas más prominentes van a ser las crestas ilíacas, ¿sí? Entonces, las partes más prominentes. Luego encontramos que después de esas crestas ilíacas, bueno, más bien toda esta porción va a ser la porción ilíaca o del ileón, que sería lo que aquí está representado en amarillo. Esa va a ser la porción ilíaca. Luego vamos a encontrarnos una porción que se prolonga hacia posterior, que serían los túberes isquiáticos, lo que está representado aquí en azul. Y finalmente hacia anterior, la última porción, que es la que está representada en rojo, que sería la porción púbica. ¿Listo? Entonces, ilíaco, túberes isquiáticos y pubis. Ese hueso coxal, esas tres porciones se originan debido a que en un inicio, durante el desarrollo, tanto embrionario como a lo largo de los primeros 15 años más o menos de vida, están divididas por un cartílago. ¿Sí? Entonces ustedes observan, tanto ilíaco, túber isquiático y pubis está dividido por un cartílago en forma de Y. Ese cartílago se osifica en su totalidad alrededor de los 16 años de vida. Entonces, más o menos hasta los 16 años, ese cartílago todavía sigue existiendo. Eso hace que a lo largo de toda la infancia y de la adolescencia, pues pelvis sea más flexible. ¿Sí? Ustedes ven a los niños usualmente tienen muy flexible su cadera, versus pues ya con un adulto que ya pues por varias condiciones, entre esas la osificación del cartílago que une estas tres porciones, pues ya no va a haber tanta flexibilidad a nivel de la coxopremolar. Aquí está todo el proceso, como se va osificando ese cartílago hasta que finalmente ya queda como hueso completo y compacto.
Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las caras de ese hueso coxal. Ya vimos las tres porciones, vamos a ver las caras que encontramos. Encontramos una cara glútea, ¿sí? Dentro de esa cara glútea vamos a encontrar algunas líneas que se originan gracias a la musculatura que vamos a encontrar allí. Entonces, dentro de 8 días que veamos esta primera porción muscular, que será la región glútea, va a adquirir sentido estas líneas: línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Encontramos también el acetábulo, que es justamente esa porción donde se va a articular hueso coxal con cabeza de fémur. Y finalmente el foramen obturado, que va a estar entre las porciones de tuber isquiático y pubis. Entonces, lo que les decía, esas líneas se hacen gracias a esas impresiones que generan los grupos musculares que encontramos a nivel de glúteo, principalmente glúteo medio, menor y mayor. En esa misma cara glútea vamos a encontrar algunas estructuras, ¿sí?, importantes a reconocer, que también van a ser puntos, bien sea de origen o de inserción, de los músculos de miembro inferior. Esto es anterior, esto es posterior. A nivel tanto posterior como anterior, finalizando la cresta ilíaca, nos vamos a encontrar con unas espinas. Espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior. Y lo mismo hacia posterior, pero pues con el apellido de posterior. Espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior. Encontramos una incisura o una escotadura ciática. Y luego nos encontramos con acetábulo. A nivel de ese acetábulo vamos a encontrar que tiene una cara semilunar, en donde va a ir ubicado el labrum acetabular, así que será como similar al rodete glenoideo que veíamos en hombro, ¿sí?, que aumentaba la congruencia articular. También vamos a encontrar uno a nivel de acetábulo, ¿sí? Entonces es una estructura cartilaginosa que va a mejorar esa congruencia articular. Encontramos un limbo acetabular, que es básicamente esa línea que define el inicio de esa fosa del acetábulo, y encontramos finalmente la fosa acetabular. ¿Listo? Entonces aquí otra vista ya con ligamentos que van a estar ahí soportando esa articulación, que ya lo vamos a ver en detalle. Ahora, encontramos en su otra cara, que sería la que yo veo desde medial, ¿sí?, o esa cara interna. En esa cara interna sigo viendo las crestas ilíacas, pero ya a este nivel encuentro otra estructura, que sería la cara articular del sacro. Luego me encuentro por acá con otras líneas que también van a adquirir importancia cuando veamos músculos. Línea arqueada, pecten del pubis y tubérculo de pubis. ¿Listo? Tubérculo sería esa parte más prominente hacia anterior. Y finalmente la cara de la sínfisis púbica o cara articular de sínfisis púbica. Foramen obturado, si lo puede observar desde ambas caras. Aquí otra vista. Y luego nos encontramos con fémur. ¿Listo? Entonces ya aquí empezamos a hablar de la porción o de la región de muslo. Entonces, a nivel de cintura pélvica encontramos a los huesos coxales articulándose entre sí anteriormente y posterior coxal. Y a nivel de muslo vamos a encontrar el fémur, que es clasificado como un hueso largo, es decir, que ¿qué contiene dentro? Médula ósea. Médula ósea, ¿cierto? Entonces, por dentro, recuerden que en clase de generalidades
mencionamos que por dentro de los huesos largos, todos los huesos largos del cuerpo van a tener médula ósea, ¿sí? Que se encargan de fabricar esas células sanguíneas. Estructuras o división, digámoslo, de ese hueso largo. Tiene una epífisis proximal, que en el caso del fémur es la que se va a articular con acetábulo. Tiene una diáfisis y tiene una epífisis distal, que en el caso del fémur esta sería la que se articula con la tibia. Ahora sí, vamos a ver qué hay en esa epífisis proximal. Encontramos a la cabeza del fémur, ¿sí? Que diferente como lo veíamos en número, que era más bien plana esas dos estructuras, aquí sí es completamente redonda, ¿sí? Completamente esférica. Eso hace que a nivel de la cadera, pues la congruencia entre estas dos superficies articulares sea mayor. Esto aumenta. Luego encontramos hacia lateral los dos trocánter, ¿sí? Trocánter mayor, que yo puedo evidenciar desde una vista anterior, y trocánter menor, que aunque en anterior puedo ver una porcioncita, lo observo mejor desde posterior. Esto desde posterior observo mejor ese trocánter. Encontramos un cuello de fémur, pero a su vez en este cuello tenemos dos porciones, uno anatómico y uno quirúrgico. ¿Cuál es el anatómico? Que está más pegado a la cabeza. El que está justamente inferior a la cabeza. ¿Y el quirúrgico? De los trocánteres. El que está justamente superior a los trocánteres. ¿Listo? ¿Por qué se llama quirúrgico? Porque usualmente es un punto frecuente de fracturas, ¿sí? Casi, bueno, la mayoría de las personas que se fracturan cadera, fracturan también fémur a ese nivel. ¿Listo? A ese nivel del cuello quirúrgico. Entonces mírenlo aquí. Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Líneas musculares, ¿sí? O impresiones musculares que vamos a reconocer allí en ese fémur. Encontramos dentro de esa cabeza una fosita, ¿sí? ¿Quién pasa por esa fosita? ¿Qué leyeron? ¿Qué pasa en ese hueso? Paquete nervioso, arterial, de todo, pero no sé. Por descarga. Eso es lo que no sepa qué es paquete arterial venoso. El nervio femoral. Nervio femoral dice la voz. ¿Ligamento qué? Ligamento de la cabeza del fémur. ¿Listo? Y es el que ayuda a generar sostén de esa cabeza dentro del acetábulo. Porque hay varios ligamentos periarticulares, ¿sí? Pero ese está dentro, es el único que es intraarticular. Algunas consideraciones clínicas entre esa articulación que se da entre el acetábulo y la cabeza femoral, que sería la articulación coxofemoral. La displasia de cadera. ¿Listo? Esa displasia implica que haya una pérdida de la relación anatómica entre acetábulo y cabeza femoral. Es decir, que van a ser pacientes que constantemente, ¿qué les sucederá? Se sale la cabeza. Se luxa la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces se va a luxar y todo el tiempo va a estar saliendo esa articulación de su lugar. Por eso deben someterse a una intervención quirúrgica que corrija esa discrepancia articular. ¿Eso se da por edad o por desgaste del hueso o por enfermedad? Eso usualmente es de nacimiento, ¿sí? Es una malformación congénita, ¿sí? Generalmente es una malformación congénita. Por eso usualmente se dan cuenta cuando el bebé empieza a llegar a su edad de gateo, ¿sí? Que no gatea. Entonces la mamá empieza a observar que el bebé no gatea. Cuando lo descubren ya muy tarde,
no se puede hacer la misma intervención quirúrgica y el niño o adolescente o adulto tiene que seguir usando medios ortopédicos a lo largo de su vida. Cuando se descubre a tiempo, generalmente pues sucede muy poco, porque ¿cómo se hace para saber si un bebé de 2 meses tiene displasia de cadera? Realmente muy difícil. Lo empieza a notar es la mamá cuando ve que el niño no gatea, que no tiene estabilidad en sus caderitas para gatear. Otras consideraciones clínicas son variaciones anatómicas en el ángulo que se forma entre esa articulación. Entonces, una coxofemoral normal, digamos que tiene que cumplir una angulación aproximadamente de 125 grados. Cuando ese ángulo, por el contrario, se reduce o aumenta, empezamos a tener alteraciones biomecánicas de esta articulación. Y si esta articulación tiene una alteración biomecánica, por ende se va a alterar rodilla, pie y columna. Bueno, entonces a nivel del cuerpo o de la diáfisis de ese fémur, ¿qué estructuras encontramos? En una vista anterior va a estar prácticamente liso ese hueso, pero en una vista posterior se nos complica un poquito. ¿Qué vamos a encontrar a nivel posterior? De lateral a medial, chicos. Una tuberosidad glútea, de ahí seguimos con una cresta del aductor, luego seguimos con una línea pectínea y luego con una cresta del vasto medial. Seguimos y más hacia la porción media de ese fémur nos encontramos con una línea que va a estar justamente por todo ese recorrido. ¿Listo? Esa es la línea áspera del fémur, que va a ser como donde convergen estas primeras líneas que vimos acá. A nivel distal, ¿cómo lo vamos a encontrar? Entonces ya vamos a ir a la otra epífisis. Epífisis distal. Entonces tenemos lo que observamos en una vista anterior y lo que observamos en una vista posterior. Anterior, ¿qué vamos a ver? Unos epicóndilos. Epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Superior al epicóndilo medial me encuentro con un tubérculo, que es el tubérculo del aductor. Entonces, ¿cómo los diferencio a ellos dos? ¿Cómo lo van a diferenciar en la práctica? Quien está más superior, cerca a la diáfisis, pues va a ser el tubérculo. Y quien está más inferior, cerca al cóndilo, va a ser el epicóndilo. Luego encuentro unos cóndilos, lateral y medial, y finalmente una superficie articular patelar, que es donde va a estar la patela. Vámonos para la vista posterior. ¿Qué encuentro en esta línea posterior? Entonces miren que aquí lo que era una línea áspera se divide en dos, ¿sí? Se bifurca. Y encontramos una línea supracondiliar medial y una línea supracondilar lateral. Sucede lo mismo a nivel de los epicóndilos que sucedía con húmero, que es que el epicóndilo medial es más prominente que el lateral. Entonces, a pesar de que usted no esté viendo la vista inferior de los cóndilos para diferenciar qué es lateral y qué es medial, sí le sirve identificar que el epicóndilo medial va a ser más prominente, esto más prominente que el lateral. Y finalmente una fosa intercondil. Lo mismo impresiones musculares, ¿sí? De inserciones que vamos a ver en la próxima clase. Claro. Por si de pronto se me ocurre algo en el práctico. ¿No? Se despertaron. Bueno, patela. ¿Listo? Entonces patela va a ser simplemente ese hueso sesamoideo que se conserva a lo largo de la vida, que va a estar suspendido por el tendón
del cuádriceps femoral y por el ligamento rotuliano justamente en la cara anterior de esa epífisis distal del fémur, ¿sí? Justamente en la cara articular. ¿Cuál va a ser la función de esa patela? ¿Sí? Porque aparentemente ella está suspendida, pero tiene una función importantísima. Al ser suspendida por el tendón del cuádriceps, pues será ese punto de inserción de ese grupo muscular grande que encontramos en el muslo en la cara anterior. Además de eso, va a transmitir las fuerzas durante la extensión de rodilla, ¿sí? Entonces, va a servir de brazo de palanca para esa función del cuádriceps. Y además, adicional a eso, va a ser un escudo protector para los cóndilos. Entonces, eso hace que los cóndilos femorales no estén totalmente expuestos, sino que haya primero una superficie que evita los impactos directamente sobre cóndilos. Ahora, movimientos articulares de esa coxofemoral. Es sinovial esferoidea, ¿sí? Entonces va a tener movimientos en todos los ejes del cuerpo, longitudinal, transversal y sagital. ¿Qué movimientos va a tener? Flexión y extensión, abducción y aducción, rotación interna, rotación externa. Y si yo sumo todos los movimientos, ¿qué me da? ¿Qué le da? ¿Qué? Poliaxial, es decir, que ¿qué movimiento genera la sumatoria de todos? Circunducción. ¿No? Circunducción. Entonces ya vimos ese componente óseo, vamos a entrarnos articularmente. ¿Qué hay en esa articulación coxofemoral? Vamos a encontrar lo que les decía yo, un labrum acetabular, ¿sí? Entonces, así como en húmero lo encontramos a nivel del acetábulo. ¿Para qué? Para que ese anillo que está hecho de fibrocartílago en forma de semiluna aumente la congruencia articular y amortigue, sirva como de colchón y amortiguador de las fuerzas que se transmiten cuando caminamos hacia la pelvis. ¿Quién va a generar la unión de esas dos estructuras? Una cápsula articular. ¿Listo? Entonces, todo lo que ustedes ven aquí, bordeando la cabeza del húmero, va a corresponder a la cápsula. Profundo a esa cápsula es que encontramos al labrum o al rodete acetabular. Y profundo a ese labrum va a estar la cabeza del húmero. Del fémur. Perdón, del fémur. ¿Quién va a soportar esta unión? Los ligamentos que van a estar periarticulares. ¿Qué ligamentos encontramos? Iliofemorales y pubofemorales. Sí, estos ligamentos, digamos que a diferencia de superior, la mayoría de estas estructuras que son más intrínsecas de inferior se pueden ver en los cuerpos. Estos ligamentos generalmente son observables, en los que tienen disección de zona glútea, ¿no? Los que no, pues obviamente no los vamos a ver. ¿Listo? Entonces aquí los encontramos, esos ligamentos pubofemorales y los iliofemorales. Aquí otra vista, ¿qué vista sería esta? ¿Qué vista sería esta? Anterior. Inferior. Será una vista inferior. Miren aquí el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Sí? La que les decía yo ahorita que está. Hola. ¿Ven? De una vez. ¿Sí? Chicos, vamos a hacer una pausa de 2 minuticos que se va a presentar con ustedes Brian, el Brian. ¿No le ve forma? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brian Muñoz, soy estudiante de medicina de 5º semestre y pues esta vez los estaré acompañando en el área de anatomía general con las monitorías, ¿listo?
Entonces, pues, como ustedes saben, ya tenemos un grupo. Igual si aquí hay una persona que no está todavía en el grupo, me puede decir. Y una vez lo agregamos, pues por ahí se está mandando todo lo que tenga información respecto a las monitorías. Nada, entonces espero ser de gran apoyo para ustedes y ustedes tienen cualquier duda, me pueden escribir y ahí miramos cómo hacemos, listo. Ya, pues sería todo. Yo el batico. Entonces, ¿alguien de pronto falta en el grupo pues para ingresarlo de una vez? Yo. Listo, entonces voy a pasar el QR para que se ingresen. Chicos, ojo aquí, aprovecho que está Brian aquí y entonces les hablo de las monitorías. Tenemos dos monitores que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Cata y Julián, que están con nosotros en la práctica, y Brian, que va a estar también con nosotros, pero apoyando en monitorías en repaso independiente. Porque él por horarios pues no puede estar con nosotros en la práctica. Chicos, a las monitorías lleguen repasados, ¿sí? Estudiados. La función de ellos no es repetirles las clases, la función de ellos es despejar dudas y apoyarlos en ese estudio independiente. Si usted siente que hay un tema específico, que de pronto es duda de 5, de 6, de 7, de 8, bueno, de un grupo grande, hablen con tiempo con el monitor y ya ustedes les dicen, no, mira, lo que pasa es que hay este tema en específico que sí queremos como una explicación concreta de este tema. Eso es diferente, ¿listo? Pero pues ellos no van a estar para darles la clase nuevamente. Porque pues la idea es que ustedes lleguen ya estudiados y repasados a esos espacios de estudio. ¿Alguien por acá falta? ¿Listo? Otra cosa, si usted lo necesita para estudiar para el parcial, pídale el espacio también con tiempo.